Hola, ¿qué tal compañeros docentes? Cordial saludo. Les habla José David Ortega Guerrero, tutor del programa Todos Aprender del Ministerio de Educación Nacional. En esta oportunidad vamos a abordar una sesión de trabajo situado del lenguaje, que está enmarcada en el ciclo 3 dentro de la ruta pedagógica de este año 2022 del programa Todos Aprender. Lleva como título de la corrección técnica al diseño del seguimiento y la socialización de la escritura. Bienvenidos. El objetivo general de este CTS es diseñar una propuesta de seguimiento a la escritura y espacios de socialización para los textos desarrollados en las prácticas de aula. Como objetivo específico tenemos la necesidad de identificar los elementos esenciales sobre el seguimiento a la escritura, reconocer estrategias para potenciar el seguimiento por parte de los estudiantes de sus producciones textuales y proponer espacios y productos para la socialización de las prácticas de escrituras acorde con el contexto de la institución educativa. Al final esperamos que ustedes puedan diseñar propuestas de seguimiento a la escritura y espacios de socialización para los textos desarrollados en las prácticas de aula y reflexiones sobre los saberes socializados en la sesión desde el contexto y necesidades de su institución educativa. Tenemos que conocer que los lineamientos curriculares de lengua castellana nos indican que la escritura no se trata solamente de un proceso de codificación de significados a través de unas reglas lingüísticas ya preestablecidas, sino que es un proceso que va más allá, que es algo social, que es un aporte individual que configura el mundo donde se desenvuelve cada persona, donde se ponen en juegos a través de la escritura, se ponen en juego muchos saberes, competencias, intereses y que también todo eso está determinado por un contexto sociocultural y pragmático al cual pertenece el escritor. Todo esto determina el acto de escribir, es decir, que escribir es producir el mundo. Debemos reconocer que los referentes curriculares nos permiten a nosotros conocer qué es lo que de pronto debemos trabajar en cuanto a la escritura con nuestros estudiantes. Aquí tenemos un ejemplo del grado tercero y del grado cuarto en los estándares, que es lo que se pide por lo mínimo desde las referencias del Ministerio de Educación Nacional para que los estudiantes puedan potenciar ese proceso de escritura. Además, tenemos que en la prueba de valor para avanzar hay unas preguntas abiertas donde se presentan unas tareas de escritura. Ahí también hay oportunidad para que el estudiante pueda potenciar ese proceso. La metacognición en la escritura es muy importante. Según Rubén Darío Hurtado Vergara, cuando hablamos de metacognición, hablamos de la conciencia y el control que los individuos tienen sobre sus propios procesos cognitivos. Esto quiere decir que la escritura es un proceso cognitivo. Debemos tener una conciencia escritora, porque debo escribir, hay que solucionar el problema retórico, a quién escribo, sobre qué escribo, para qué escribo, cómo lo escribo, y también definir si se ha cumplido la tarea y si lo he hecho bien. Todos estos apuntes son necesarios para poder potenciar ese proceso de la escritura. Tenemos unos tres tipos de conocimientos dentro de la metacognición en la escritura. Está el conocimiento declarativo, conocimiento procedimental y el condicional. El conocimiento declarativo se asume como el saber qué, es decir, que hay que tener en cuenta la normatividad, el léxico, la semántica, la ortografía, entre otros aspectos, para poder saber qué es lo que se pretende con la escritura. Hay un conocimiento procedimental, que ya es sí poner en acción todo lo que sabemos, y es saber cómo entonces escribir a través de la coherencia, la cohesión, la tipología de texto y los géneros discursivos. Y un conocimiento condicional que nos lleva a reflexionar sobre el cuándo y el para qué escribir. Una situación comunicativa, un auditorio específico, debemos tener una experiencia escritora y lectora o una identificación también de necesidades que nos motivan, nos impulsan a realizar alguna tarea de escritura. En ese sentido, el docente debe tener muy en cuenta que hay unos espacios de interacción en la producción textual y tener en cuenta también que la escritura es una oportunidad para el diálogo sobre lo que se escribe, cómo hacerlo y cómo mejorarlo. Eh, hay, unas, hay unos tips, unas sugerencias sobre llevar este proceso en buena medida hacia los objetivos inicialmente propuestos. Deben existir unos acuerdos con o entre estudiantes para definir un plan de escritura,
una definición también de tareas individuales o compartidas para la búsqueda de información y un espacio de socialización de ese texto escrito, una revisión conjunta y toma de decisiones a partir de los saberes socializados, una interacción con el modelo, es decir, una tipología textual, los ejemplos, los textos de referencia y el cumplimiento de ese plan de escritura. Una socialización de las dificultades que se han presentado en el equipo, las interpretaciones y las propuestas para la escritura. Y hacer explícito todos esos avances, esas tareas y esos descubrimientos para la escritura. Entonces, para hacer seguimiento a la escritura, debemos tener claro que cada escritor debe tener muy en cuenta el proceso con unos objetivos claros en cada texto. Si el trabajo de la escritura se realiza en equipo, el equipo de trabajo debe tener, cada integrante debe tener su acción ya determinada y definida para aportar al equipo. Se debe promover una autonomía en la revisión del propio plan de escritura que ha realizado cada estudiante. Deben existir también unas alternativas para diseñar los planes de escritura. Y también se debe, digamos, tener muy en cuenta la autorregulación de los procesos. Es reflexionar sobre los propios procesos de la escritura, lo que realiza cada escritor. Hay unas variables que son personales, conocer las capacidades que tiene cada uno. Hay una tarea, unas variables de tarea, es decir, el conocimiento de esos objetivos, de las características y de los retos que tiene en sí el plan de escritura. Y unas variables estratégicas que nos llevan entonces a explorar lo que hablamos ahorita sobre el saber y sobre el para qué en cuanto al conocimiento declarativo, procedimental y condicional. Debemos tener en cuenta también unas estrategias para poder evaluar o poder reflexionar sobre ese propio proceso de escritura, que es planificar acciones. Debemos realizar un monitoreo o verificación de los resultados según el esfuerzo que hayamos realizado y evaluar la efectividad de acciones y remediar también en lo posible. Y hay unas tácticas también para escritura que normalmente se tienen muy en cuenta y también se socializan, que son las del subrayado, el tachado, el encerrar, interrogar, sustituir una palabra por otra, agregar otra palabra. Entonces, todas estas, digamos, todas estas variables, estrategias y tácticas se deben trabajar en el aula y concientizar a partir del mismo docente para que el estudiante pueda potenciar sus capacidades escritoras. Y algo muy importante que se debe tener en cuenta, ya para terminar, es tener en cuenta esta información. Hay un paso uno, el experto hace y el aprendiz observa. Es decir, el docente es el que puede empezar a realizar su proceso de escritura y el aprendiz, en este caso el estudiante, va a ser observador de lo que hace el docente. Todas las tácticas, las estrategias y las variables que el docente quiera que sus estudiantes apliquen, debe primero él empezar a aplicarlas, a mover todo ese ingenio y poder así, si necesitamos crear estudiantes escritores, pues nosotros promover la escritura en nosotros mismos como docentes para que el estudiante tenga esa capacidad y despertar en ellos ese interés. El paso 2 es cuando el experto hace y el aprendiz ayuda. En este caso, el docente está haciendo, pero ya el aprendiz, al observar lo que ha hecho el docente previamente, empieza a ayudarle en la construcción de un texto escrito. El paso 3, el aprendiz hace, de aquí empieza el aprendiz a realizar algo, y el experto ayuda, es decir, el estudiante realiza y el docente interviene. Y en lo último, el paso 4, el aprendiz hace y ya el experto observa. Ya el estudiante es el que realiza su propio plan de escritura, su propio texto escrito, y nosotros como docentes nos dedicamos a observar y a reflexionar sobre todo lo que le hemos enseñado a los estudiantes. Entonces, para que tengamos estudiantes escritores, debemos nosotros también tener en cuenta esas características de escritores y poder a ellos impulsarlos y motivarlos hacia este gran proceso. Se debe tener muy claro que cada vez que se realiza un proceso de escritura, un texto escrito, este no se quede en el aula, sino que también tenga una posibilidad de divulgarse, de socializarse, de acuerdo al contexto donde se esté abordando. Hay muchos contextos en la actualidad que son digitales. Todo texto escrito se puede llevar a un blog, a un YouTube, al Padlet, PowerPoint, a libros digitales. Es decir, que el estudiante vea que su escrito sí tiene sentido y cobra significación porque se está dando a conocer. O también hay diseños de espacios presenciales, que son los periódicos murales, los libros artesanales, círculos de cultura, todo lo que se pueda trabajar
ya dependiendo del contexto de la institución educativa donde estemos laborando. Hay una lluvia de ideas para el seguimiento de un texto expositivo, en este caso, para hacerle de pronto algún seguimiento digamos, a un texto, debemos tener en cuenta no solamente el mismo texto, sino también el estudiante y y reflexionar sobre que no se le puede exigir la misma capacidad del texto escrito a un estudiante de educación inicial de primero a tercero que uno de cuarto y quinto. Hay que tener en cuenta los niveles del estudiante, también las necesidades que tengan los estudiantes y sobre todo los intereses y todo lo que concierne al contexto escolar donde se está desenvolviendo cada uno de ellos. Hay que tener en cuenta entonces una intención comunicativa, unos conocimientos previos, el uso de la lengua según el contexto, la autonomía de la escritura, coherencia y cohesión. Es decir, todo esto hace parte, todos estos, estas características hacen parte del seguimiento a un texto escrito. La idea es que aquí se pueda, podamos nosotros interactuar con respecto a lo aprendido, a la importancia de lo que se aprendió, de cómo se aprendió, para qué puede servir eso, si fue difícil, fue fácil, fue novedoso y cómo lo podemos mejorar. Podemos interactuar entonces si se cumplieron los objetivos, si debemos hemos podido reconocer los aprendizajes que hemos obtenido y cómo podemos también contextualizar para nuestra región lo aprendido sobre el seguimiento a la escritura. Muchas gracias compañeros por su atención y hasta una nueva y próxima oportunidad. Saludos.